Título: El Sendero de los Sueños. Había una vez, en un pequeño pueblo enclavado entre montañas cubiertas de niebla, una joven llamada Isabela. Desde que tenía uso de razón, Isabela soñaba de manera peculiar. No era como los demás, su mente se sumergía en mundos ajenos a la realidad, mundos donde las estrellas brillaban con colores desconocidos, donde las criaturas se comunicaban sin palabras y donde los paisajes cambiaban como el fluir del agua en un río. Al principio, sus sueños parecían ser simples juegos de su imaginación. Pero con el paso del tiempo, Isabela comenzó a notar algo extraño. Cada vez que despertaba, sentía que algo en ella había cambiado. Sentía que había vivido algo más allá del tiempo de su cuerpo dormido, algo que la transformaba y que la hacía sentir conectada con los misterios del universo. Una noche, después de caer en un profundo sueño, algo distinto ocurrió. En el sueño, un hombre encapuchado apareció ante ella. Su rostro era imposible de distinguir, pero sus ojos brillaban con una luz profunda y serena. «Has llegado al umbral, Isabela», dijo el hombre con una voz que resonaba en su mente más que en sus oídos. «Este es el reino de los sueños. Aquí, los límites de la realidad no existen. Pero, para comprender tu destino, debes aprender a caminar por el sendero de los sueños». Isabela, confundida pero intrigada, aceptó. Y en ese momento, el paisaje del sueño comenzó a transformarse. Se encontraba ahora en un vasto campo de flores plateadas, donde el viento no solo acariciaba la piel, sino que también hablaba, susurrando secretos de épocas olvidadas. La joven miró al hombre, pero él ya no estaba allí. Sin embargo, su voz seguía flotando en el aire. «Este es tu viaje, Isabela. Cada paso que des te llevará más cerca de la verdad de tu ser. Los sueños no solo son visiones del futuro, son mapas de tu alma». Con esa enseñanza resonando en su mente, Isabela comenzó a caminar. Cada flor que tocaba la guiaba hacia nuevas escenas, una aldea de piedra donde las casas flotaban en el aire, un río de agua dorada que serpenteaba a través de un bosque que cantaba, un cielo donde las nubes se transformaban en criaturas que bailaban con la luna. Pero mientras más avanzaba, más desafíos aparecían. En un claro del bosque, se encontró con una sombra oscura, tan grande como un árbol y tan silenciosa como el vacío. La sombra la observaba sin cesar, como si estuviera esperando que Isabela se acercara. «¿Qué eres tú?», preguntó la joven, temblando ligeramente. «Soy el temor», respondió la sombra, su voz retumbando como el eco de un trueno. «He estado contigo todo el tiempo, esperando que me enfrentes. Pero aún no sabes cómo hacerlo». Isabela se quedó quieta, temerosa, pero recordó las palabras del hombre encapuchado: «Los sueños son mapas de tu alma». Entonces, comprendió que esa sombra no era algo ajeno a ella, sino una parte de sí misma, algo que había estado evitando en su vida despierta. Con valentía, dio un paso hacia la sombra. «No te temeré», dijo, y al hacerlo, la sombra comenzó a desvanecerse, como si su presencia solo existiera en la medida en que ella le daba poder. Cuando la sombra desapareció por completo, Isabela se sintió liberada. Su corazón latía con más fuerza, y el aire alrededor de ella se volvió más claro, más puro. A medida que avanzaba por el sendero de los sueños, Isabela encontró más figuras y desafíos, pero ya no los veía como amenazas, sino como lecciones. El miedo, la duda, el dolor, todo formaba parte de ella, pero ya no la dominaba. Aprendió a comprender sus emociones y a aceptarlas. Después de lo que pareció una eternidad, Isabela llegó a un gran río de luz. Frente a ella, apareció el hombre encapuchado, esta vez sin su capa, revelando un rostro que parecía reflejar el mismo brillo sereno que ella había visto en sus sueños. «Has caminado bien, Isabela. Has aprendido a ser consciente de ti misma, a aceptar lo que eres y lo que temes. Ahora, al cruzar este río, encontrarás la puerta que conecta los sueños con la realidad». Isabela miró el río, que parecía infinito. Pero en su corazón ya no había dudas. Cruzó el río con determinación, y al otro lado encontró una puerta hecha de cristal, que brillaba con los colores de los sueños. Al abrirla, despertó en su cama, en su pequeño pueblo entre las montañas. Sin embargo, ya no era la misma. Su mente estaba más clara,
su alma más serena. Sabía que los sueños no eran solo visiones fugaces, eran un reflejo profundo de lo que está en su interior, de lo que puede llegar a ser. A partir de ese momento, Isabela comenzó a vivir de manera diferente. Aprendió a escuchar sus sueños y a usar lo que le enseñaban para enfrentar los desafíos de la vida. Y cada noche, cuando cerraba los ojos, sabía que no solo estaba descansando, sino que también caminaba nuevamente por el sendero de los sueños, buscando siempre más sabiduría y entendimiento. Y así, los sueños se convirtieron en su guía, llevándola hacia un futuro lleno de posibilidades, como el brillo de las estrellas que tanto amaba observar cada noche. A medida que pasaron los años, Isabela se convirtió en una mujer sabia y respetada en su comunidad. Su vida, que antes parecía marcada por la incertidumbre y la duda, ahora fluía con una serenidad que fascinaba a todos los que la conocían. Las personas acudían a ella en busca de consejo, atraídas por su presencia tranquila y su habilidad para ver más allá de lo aparente. Sin embargo, aunque su vida cotidiana era satisfactoria, Isabela sabía que algo aún faltaba. Su conexión con los sueños seguía siendo profunda, pero no la podía comprender del todo. Una noche, mientras meditaba en su jardín bajo la luz de la luna, Isabela sintió una llamada, una vibración en su interior, como si los sueños la estuvieran invitando a algo más grande. Decidió entonces emprender un nuevo viaje. No un viaje físico, sino uno más profundo, hacia el misterio que aún se ocultaba detrás de los sueños. Esa noche, al dormir, volvió a encontrarse con el hombre encapuchado. Esta vez, el paisaje que la rodeaba no era un campo de flores ni un bosque encantado. Estaba en un vacío absoluto, en un espacio donde no había ni forma ni tiempo. El hombre la esperaba allí, inmóvil. «Has vuelto, Isabela», dijo su voz, ahora más suave y profunda. «¿Estás lista para ver más allá de los límites de los sueños?» Isabela asintió, sintiendo una mezcla de expectación y temor. El hombre dio un paso hacia ella y, con un gesto, creó un pequeño destello de luz que flotó ante sus ojos. En la luz, pudo ver destellos de su vida, momentos felices y tristes, decisiones que había tomado y que aún la acompañaban. «Lo que ves no es solo un reflejo de tu pasado», explicó él. «Es el eco de tu alma, la que viaja mientras duermes. Pero hay algo más, algo que no has comprendido todavía». El hombre levantó una mano, y la luz comenzó a expandirse, transformándose en una esfera. Isabela la observó con asombro, sintiendo cómo esa esfera se conectaba con su corazón. Dentro de la esfera, las imágenes de los sueños se mezclaban con las de la realidad. Era como si ambos mundos se fusionaran, creando una danza de luz y sombra, de lo conocido y lo desconocido. «Este es el verdadero poder de los sueños», dijo el hombre. «Ellos no solo son una vía de comunicación con tu alma, sino con el universo mismo. Los sueños son portales a otras dimensiones, a realidades paralelas, a posibilidades infinitas. Y tú, Isabela, tienes la habilidad de cruzar entre estos mundos, de mover las piezas de tu vida desde el reino de los sueños». Isabela, con el corazón acelerado, comprendió entonces que su conexión con los sueños no solo era un medio para entenderse a sí misma, sino también una clave para comprender la vasta red de energías que conectan todo lo que existe. Pero, al mismo tiempo, sabía que este conocimiento requeriría gran responsabilidad. Los sueños no eran solo fantasías, eran poderosos y podían cambiar la realidad si no se usaban con sabiduría. El hombre, al ver su comprensión, sonrió levemente. «Para aprender a dominar esta habilidad, debes enfrentarte a un desafío final. El sendero de los sueños te ha mostrado lo que eres, pero ahora debes aprender a manejar lo que puedes llegar a ser». Con esas palabras, el vacío que rodeaba a Isabela comenzó a desmoronarse, y ella se vio de repente frente a una puerta. No era una puerta de cristal ni de madera, sino una puerta hecha de pura luz, que cambiaba constantemente de forma, como si fuera un portal que reflejaba todos los destinos posibles. «Este es el umbral que separa los sueños del despertar», explicó el hombre. «Cada vez que cruces esta puerta, tomarás decisiones que afectarán tanto tu vida como las vidas de otros. El destino está entrelazado con tus sueños, y lo que elijas en este mundo, resonará en el otro». Isabela, con determinación, dio un paso hacia la puerta.
Al atravesarla, se encontró nuevamente en su cama, en su hogar, pero algo había cambiado. Ahora podía ver los hilos invisibles que conectaban a las personas, los eventos y las situaciones. Sabía cuándo un sueño estaba diciéndole algo importante, cuándo debía tomar acción y cuándo debía esperar. Los sueños, ya no eran solo un reflejo de su inconsciente, sino un mapa en constante evolución de los posibles caminos que podía seguir. A partir de esa noche, Isabela comenzó a vivir con una conciencia más profunda de sí misma y del mundo. Usaba sus sueños para guiar sus decisiones, para sanar a los demás y para comprender los misterios de la vida. Entendió que el sendero de los sueños no era algo que pudiera completarse en un solo viaje. Era un camino eterno, que cambiaba y se expandía a medida que ella crecía, tanto en su despertar como en su interior. Los años pasaron, pero Isabela nunca dejó de caminar por ese sendero. Cada noche, cerraba los ojos con la certeza de que, al dormir, no solo descansaba, sino que viajaba más allá de los límites de la realidad, explorando los rincones más profundos del universo, buscando siempre las respuestas que su alma necesitaba. Y así, los sueños, al principio un misterio lejano, se convirtieron en su mayor aliado y su más fiel compañero, revelando siempre nuevas formas de ver y entender el mundo. En ese viaje eterno, Isabela no solo descubrió su destino, sino que también entendió el verdadero significado de vivir, ser consciente de cada momento, de cada elección, y sobre todo, de cada sueño. A medida que pasaba el tiempo, Isabela comenzó a sentir que su conexión con los sueños no solo afectaba su vida, sino que también influía en la vida de quienes la rodeaban. Aquellos que acudían a ella en busca de consejo o guía parecían, de alguna manera, recibir las respuestas que necesitaban, como si las palabras que pronunciaba surgieran de un lugar más allá de su propia mente. Era como si su alma se hubiera fusionado con la corriente universal que fluye entre los sueños, una corriente que se extendía mucho más allá de los confines de su pequeño pueblo. Un día, una joven llamada Alma llegó a su puerta. Alma había oído hablar de la sabiduría de Isabela y la visitó buscando respuestas para un dilema que había estado atormentándola. Desde pequeña, Alma había tenido sueños extraños, sueños que la llenaban de un profundo miedo, sueños en los que era perseguida por sombras implacables, en los que veía un futuro oscuro y sin esperanza. Isabela la recibió con gentileza y, después de escucharla, la condujo a su jardín bajo las estrellas, donde solían meditar juntos aquellos que buscaban respuestas en la quietud de la noche. Alma, dijo Isabela con voz suave, los sueños no son solo fantasías, son puertas a lo que está oculto en tu ser, a lo que aún no has comprendido. Los sueños oscuros, como los que has tenido, no son castigos. Son señales. El miedo que experimentas en ellos refleja algo dentro de ti, algo que aún no has resuelto. Alma la miró con dudas, pero Isabela continuó. Si quieres comprender lo que realmente significan esos sueños, debes enfrentarte a ellos, tal como tú misma te enfrentarías a tus miedos en la realidad. Cada sombra en tu sueño es una parte de ti misma que aún no has aceptado. Solo cuando logres comprender esas sombras, podrás liberarte. Esa noche, Alma decidió dormir en la casa de Isabela, dispuesta a enfrentarse a sus propios temores. Antes de dormir, Isabela la instó a realizar una pequeña meditación, conectando con su respiración y con la luz que siempre emanaba de su ser interior. Mientras Alma cerraba los ojos, Isabela susurró suavemente, recuerda, lo que ves en tus sueños no es el final de la historia. Solo es el comienzo de una revelación. En el sueño, Alma se vio nuevamente en el bosque oscuro que siempre recorría en sus pesadillas. Las sombras la rodeaban, pero esta vez algo era diferente. Alma sintió que no estaba sola. En el fondo del bosque, una figura luminosa apareció, iluminando el camino hacia la verdad. Alma, armada con la nueva sabiduría que Isabela le había compartido, comenzó a caminar hacia esa figura, enfrentando sus temores con cada paso. Las sombras intentaron bloquear su paso, pero ahora Alma no tenía miedo. Las miró a los ojos y, en lugar de huir, las aceptó como parte de ella. Con cada aceptación, las sombras se disolvían lentamente, como si su poder viniera únicamente de la resistencia que Alma les ofrecía. Cuando llegó a la figura luminosa, vio que era una versión de ella misma, serena y llena de luz.
La figura la miró con cariño y, sin decir una palabra, le ofreció una llave. Alma despertó, con el corazón lleno de una paz desconocida. Cuando vio a Isabela, le entregó la llave de luz que había recibido en su sueño. Lo lograste, dijo Isabela, sonriendo. Has enfrentado tus miedos, Alma. Esa llave es el símbolo de tu liberación. Ya no tienes que temerle a lo que resides dentro de ti. A partir de ese día, Alma comenzó a vivir con una nueva perspectiva. Los sueños ya no eran monstruos que la acosaban, sino mapas que le guiaban hacia su propia sanación. Pronto, Alma se convirtió en una persona que también ayudaba a los demás a comprender el significado profundo de sus sueños, y compartió con ellos la sabiduría que había aprendido. Isabela, al ver cómo Alma había encontrado su propio camino, sintió una profunda satisfacción. Su misión, de alguna manera, había llegado a un punto de transformación. Pero en su corazón, sabía que el sendero de los sueños nunca termina. Cada día, cada noche, la conexión con los sueños y con la esencia del universo se expandía más allá de lo que ella podría haber imaginado. Los sueños no solo eran algo personal, sino un lenguaje universal que todos compartían. Un día, cuando Isabela ya había alcanzado una edad avanzada, se encontraba nuevamente en el jardín bajo las estrellas. Miraba el cielo, donde las constelaciones formaban patrones que solo ella comprendía. Sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, pero no sentía tristeza, solo una profunda gratitud. Había vivido su vida en armonía con los sueños y con la realidad, comprendiendo que ambas eran inseparables, como dos caras de la misma moneda. Esa noche, antes de dormir, Isabela cerró los ojos por última vez. Y cuando su alma cruzó el umbral de la conciencia, encontró ante ella una puerta de luz brillante, similar a la que Alma había atravesado en su propio sueño. Al cruzarla, Isabela vio al hombre encapuchado, esperando pacientemente. Esta vez, no había misterio, ni preguntas sin respuesta. Ella ya había comprendido todo lo que necesitaba saber. Sonrió, sabiendo que los sueños no son solo un reflejo de lo que somos, sino también de lo que podemos llegar a ser. Y al final, el sendero de los sueños no era solo un viaje hacia el despertar, sino una danza eterna con el cosmos, donde cada alma tiene un papel que jugar en el vasto universo de la conciencia. Así, Isabela cruzó la puerta, y su alma se unió a la corriente infinita de los sueños, donde nunca dejaría de ser, nunca dejaría de soñar. El viaje de Isabela, ahora fusionada con la corriente infinita de los sueños, no terminó en un fin definitivo, sino en una transformación continua. Aunque su cuerpo ya no caminaba por la tierra, su alma siguió flotando entre los mundos, guiando y observando a quienes se aventuraban en el sendero de los sueños. Ella se convirtió en una presencia etérea, una especie de guardiana de los sueños, un faro de luz para aquellos que, como ella lo hizo alguna vez, buscaban comprender los misterios de la existencia. En la quietud del vasto cosmos, Isabela observaba cómo las generaciones seguían sus pasos. Alma, ahora una mujer sabia, continuaba ayudando a las personas con los mismos principios que ella había aprendido de su mentor. Junto a ella, otros soñadores comenzaron a despertar, comprendiendo que los sueños no solo eran un reflejo del subconsciente, sino una puerta hacia una realidad más grande, conectada con las fuerzas que dan forma al universo. Alma enseñaba a los que acudían a ella a enfrentarse a sus propios miedos, a abrazar la oscuridad y la luz en igual medida. Pero a veces, cuando el viento susurraba entre los árboles o la luna se alzaba en el cielo nocturno, sentía la presencia de Isabela. Era como si ella aún estuviera cerca, guiándola y protegiéndola desde el otro lado, como una sombra benevolente en la penumbra de los sueños. Un día, un joven llamado Elian llegó a la aldea en busca de respuestas. Había tenido sueños inquietantes, sueños en los que se encontraba atrapado en un laberinto sin fin, sin salida. A veces, esos sueños lo perseguían durante el día, llenándolo de ansiedad y desesperanza. Alma, al escuchar su historia, lo invitó a una noche de meditación, en la que juntos se sumergirían en el misterio de los sueños. Esa noche, mientras Elian se sumergía en el sueño profundo, algo extraordinario ocurrió. En su sueño, se encontró en el mismo laberinto que siempre lo perseguía. Sin embargo, esta vez, al caminar por sus pasillos tortuosos,
algo le pareció familiar. Fue entonces cuando, de entre las sombras, apareció una figura que lo observaba con una serenidad imperturbable, una mujer que no parecía formar parte de este mundo. Era Isabela. ¿Quién eres?, preguntó Elien, asombrado por su presencia. No sentía miedo, solo una sensación profunda de calma. Soy la guía de los sueños, respondió ella con voz suave. Este laberinto es un reflejo de tus propios miedos, de las dudas que te limitan. Pero aquí, como en todos los sueños, no hay obstáculos insuperables. Si aprendes a ver más allá de lo que temes, encontrarás la salida. Elien, aunque confundido, sintió que las palabras de Isabela resonaban profundamente en su ser. Caminó hacia ella, y a medida que lo hacía, los pasillos del laberinto comenzaron a desvanecerse, transformándose en un paisaje lleno de luz y armonía. Los laberintos del alma, explicó Isabela, son aquellos caminos que construimos a partir de nuestras propias inseguridades. Solo cuando dejamos de correr y nos enfrentamos a lo que tememos, podemos encontrar el camino hacia nuestra verdadera libertad. Con esas palabras, Elien despertó de su sueño, con el corazón lleno de una paz nueva. Sabía que la imagen de Isabela no era solo un producto de su mente, sino una presencia real, una alma que había trascendido los límites de lo humano para convertirse en parte del tejido mismo de los sueños. Elien, ahora comprendiendo el mensaje, comenzó a vivir con una nueva perspectiva. Sus temores ya no lo dominaban. Cada vez que se encontraba ante una decisión difícil o un reto que parecía insuperable, recordaba las palabras de la mujer en el laberinto y aprendió a confiar en su capacidad para navegar las sombras y encontrar la luz. A lo largo de los años, Elien se convirtió en un maestro de los sueños, enseñando a otros a conectar con su esencia más profunda. Y en sus enseñanzas, siempre mencionaba a una mujer sabia que, aunque ya no caminaba entre ellos, había dejado una huella eterna en el mundo de los sueños. Isabela, desde su lugar en el vasto universo de los sueños, seguía observando. Sabía que el sendero de los sueños no tenía fin, porque en cada alma que despertaba a la verdad de los sueños, la danza entre lo visible y lo invisible continuaba, y los secretos del cosmos seguían revelándose a aquellos dispuestos a ver más allá de lo que los ojos físicos podían captar. El sendero de los sueños, como un río que fluye eternamente, seguía llevando a los soñadores hacia nuevos destinos, más allá de los límites del tiempo y el espacio, hacia una comprensión más profunda del amor, el miedo, el propósito y la conexión infinita con todo lo que existe. Y así, el legado de Isabela perduró, guiando a generaciones a través de los misterios de los sueños, enseñándoles que en el corazón de cada uno de ellos reside la clave para desvelar los secretos del universo. Y en cada sueño, aún hoy, podemos escuchar sus palabras, susurradas en la quietud de la noche: recuerda, los sueños no son solo fantasías, son la verdadera esencia de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. A medida que pasaban los siglos, el nombre de Isabela se convirtió en una leyenda, una historia contada de generación en generación. No solo en el pequeño pueblo donde vivió, sino en muchos otros rincones del mundo. Las enseñanzas sobre los sueños se transmitieron, a menudo de manera sutil, de boca en boca, hasta convertirse en un saber universal. Aquellos que se aventuraban en el sendero de los sueños lo hacían con el conocimiento de que cada sueño era más que una simple imagen o una experiencia fugaz. Sabían que los sueños eran portales, caminos hacia el autoconocimiento, hacia la sanación, hacia el entendimiento profundo del cosmos. Pero el sendero, aunque marcado por las huellas de los soñadores pasados, no se detuvo allí. Nuevas almas continuaban despertando, más preguntas surgían, y más respuestas emergían desde lo profundo de la conciencia colectiva. Una joven llamada Lie, nacida en una época donde la ciencia había comenzado a reemplazar muchas creencias antiguas, sintió una curiosidad insaciable por los sueños. Aunque la lógica y la razón la habían guiado por la vida, un sueño recurrente la inquietaba, un sueño en el que se encontraba ante una puerta de luz, similar a la que Isabela había cruzado. La puerta, aunque llena de promesas, siempre permanecía cerrada, como un misterio sin resolver. Lie sentía que esa puerta era la clave para entender algo que no podía explicar, algo más allá de lo racional. A pesar de su escepticismo, comenzó a investigar más sobre los sueños,
adentrándose en antiguos textos y relatos que hablaban sobre la conexión espiritual con el universo, sobre las visiones y los mensajes que se podían recibir en los sueños. Fue entonces cuando, en una de esas lecturas, encontró el nombre de Isabela, y su historia. Intrigada, Lie emprendió un viaje hacia el lugar donde, según las leyendas, Isabela había vivido. Allí, en medio de montañas y bosques tranquilos, descubrió la vieja casa de Isabela, ya abandonada pero intacta, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Era un lugar donde la naturaleza y el misterio se fusionaban, y Lie, sintiendo una fuerte llamada, decidió pasar allí la noche, como un último intento por comprender el enigma de la puerta en sus sueños. Esa noche, mientras Lie dormía en la habitación de Isabela, algo extraordinario ocurrió. Se despertó, pero no estaba en la habitación de la casa. Se encontraba en un paisaje diferente, un vasto jardín lleno de flores extrañas que brillaban con una luz suave y etérea. En el centro del jardín, una puerta resplandecía, la misma puerta que había visto tantas veces en sus sueños. Lie caminó hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. Al acercarse, la puerta se abrió por sí misma, y al cruzarla, se vio a sí misma, no como la joven racional que siempre había sido, sino como una figura de luz, completamente conectada con la energía del universo. No había miedo, ni duda, solo un profundo sentido de paz. Bienvenida, Lie, dijo una voz que resonaba desde el fondo de su ser. Lie miró a su alrededor, pero no veía a nadie. La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Quién eres?, preguntó Lie, con una mezcla de asombro y curiosidad. Soy Isabela, respondió la voz, cálida y serena. Y ahora, has llegado a este lugar porque has aprendido a escuchar el llamado de los sueños. Lie no podía creer lo que estaba escuchando, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que era cierto. Isabela, o al menos su presencia, estaba allí con ella. Los sueños no son solo una experiencia de la mente, continuó la voz. Son una puerta hacia lo divino, hacia el corazón del universo. A lo largo de la historia, muchos han olvidado esta verdad, y por eso los sueños se han vuelto confusos, caóticos. Pero aquellos como tú, que buscan la verdad, siempre encuentran su camino hacia la luz. Lie sintió que las palabras de Isabela calaban en lo más profundo de su ser. Por primera vez en su vida, sintió una conexión tangible con algo más grande, con algo eterno. La puerta que había estado buscando, la que había visto tantas veces en sus sueños, ahora estaba abierta para ella. Y en ese momento, Lie comprendió lo que tenía que hacer, debía llevar este conocimiento a las personas de su tiempo, ayudar a despertar a los demás a la verdad de los sueños, tal como Isabela había hecho con tantos antes que ella. Al despertar, Lie no estaba en el jardín ni frente a la puerta de luz. Estaba en la casa de Isabela, con el sol de la mañana entrando por la ventana. Pero algo había cambiado en ella. Sabía que había cruzado una puerta en su alma, una puerta hacia una comprensión más profunda de la vida, los sueños y la conexión cósmica. Ya no veía los sueños de la misma manera. Ahora entendía que, al igual que Isabela, ella también podía ser un puente entre los mundos, el de la vigilia y el de los sueños. Lie regresó a su ciudad, pero su vida ya no era la misma. Empezó a enseñar a otros cómo interpretar y trabajar con los sueños, cómo usar ese conocimiento para sanar y crecer. Hablaba con una sabiduría tranquila, como si las palabras que salían de su boca provinieran de un lugar más profundo, un lugar que ella había tocado en sus propios sueños. Los años pasaron, y Lie se convirtió en una figura legendaria, conocida por todos aquellos que se aventuraban en los misterios de los sueños. Y aunque nunca pudo ver a Isabela nuevamente en sus sueños, siempre sentía su presencia, guiándola y protegiéndola, como un eco lejano de una sabiduría infinita. Al final de su vida, Lie, ahora una anciana, se encontraba nuevamente en un jardín similar al de su sueño. Esta vez, la puerta de luz estaba frente a ella, abierta y resplandeciente. Lie dio un paso hacia ella, y al cruzarla, sintió que finalmente se unía con todo lo que había aprendido, con todo lo que había enseñado. No había fin, solo una transición hacia un nuevo despertar, un nuevo sueño eterno, como el que Isabela había experimentado antes que ella.
y así, el sendero de los sueños continuó, a través de generaciones y de tiempos, un río interminable de conciencia, de sabiduría y de luz, guiado por aquellas almas valientes que se atrevieron a cruzar las puertas de los sueños. La historia de Lie, al igual que la de Isabela antes que ella, no terminó con su partida. La sabiduría que ambas compartieron, y que seguía fluyendo entre los soñadores del mundo, se convirtió en una enseñanza eterna que no conocía el concepto de fin. Con cada alma que despertaba, la corriente de los sueños crecía más fuerte, más profunda, conectando a los seres humanos con su verdadera naturaleza y con las fuerzas invisibles que guiaban la existencia. Tras el paso de los años, otros soñadores comenzaron a emerger, cada uno con su propio camino, pero todos impulsados por el mismo deseo, desvelar el misterio que habitaba en los sueños. Entre ellos apareció un joven llamado Amaro, quien, como Lie, vivía entre la razón y el escepticismo. Aunque su vida estaba marcada por la lógica y el análisis, una serie de sueños extraños lo llevaron a buscar respuestas más allá de lo que podía entender. En sus sueños, veía paisajes vastos y desérticos, pero también el mismo jardín de flores brillantes, y en el centro, la puerta de luz que había visitado Lie. Amaro comenzó a investigar sobre el mundo de los sueños, leyendo los relatos de Isabela, Lie y otros soñadores. Al principio, pensó que se trataba de simples metáforas o símbolos inconscientes, pero a medida que se sumergía en sus propios sueños, la experiencia comenzó a transformarse en algo más profundo. Cada vez que soñaba con el jardín y la puerta, sentía una conexión que desbordaba la lógica. Finalmente, decidió viajar a la aldea donde Lie había vivido. Al llegar, encontró la casa de Lie, un lugar que había sido dejado en paz por el tiempo, pero que irradiaba una sensación de tranquilidad, como si las enseñanzas de su antiguo habitante aún perduraran en sus paredes. Fue allí, en la misma casa que Isabela había habitado, donde Amaro tuvo un sueño especialmente vívido. Esa noche, en su sueño, Amaro vio la puerta de luz nuevamente. Esta vez, sin embargo, ya no era un observador. En el umbral de la puerta, vio una figura familiar, era Lie, pero ahora en un estado etéreo, como un ser de luz, lleno de paz. Lie sonrió al verlo y, como si esperara su llegada, extendió su mano hacia él. Bienvenido, Amaro, dijo Lie con voz suave. Has llegado aquí porque has buscado lo que todos los soñadores deben buscar, el entendimiento profundo de ti mismo y del universo. La puerta que ves no es solo una puerta de luz. Es un portal hacia el alma del mundo. Amaro, aún asombrado, dio un paso hacia ella. Pero, ¿cómo puedo comprender esto? Soy yo el siguiente soñador en este camino. Lie lo miró con comprensión. Sí, eres parte de este continuo. Los sueños no se limitan a una sola vida, a un solo ciclo. Aquellos que buscan respuestas a través de ellos, aquellos que se sumergen en la oscuridad para encontrar la luz, continúan el trabajo que empezó Isabela, luego Lie, y ahora tú. Todos somos una parte de la misma corriente, cada uno en su propio tiempo, pero todos conectados por el mismo propósito. Con esas palabras, Lie lo guió hacia la puerta de luz. Esta vez, Amaro no dudó. Sin temor, dio el paso y cruzó el umbral. Al despertar, Amaro ya no era el mismo. La experiencia del sueño lo había cambiado profundamente. En su vida diaria, comenzaba a ver los patrones que lo conectaban con los demás, los recuerdos olvidados que emergían desde lo más profundo de su ser, y las conexiones invisibles que unían todas las cosas. Los sueños ya no eran un simple reflejo de su mente, sino una forma de comunicación, una forma de conocimiento que trascendía la realidad física. Amaro comenzó a enseñar lo que había aprendido, compartiendo con otros los secretos que había descubierto en el sendero de los sueños. Pero también entendió algo más profundo, la conexión que sentía con Isabela, Lie, y todos los demás soñadores no era algo que pudiera expresarse con palabras. Era una experiencia vivencial, algo que solo podría comprenderse a través de la práctica, a través del propio despertar en los sueños. En cada lección que Amaro impartió, en cada charla sobre los misterios del subconsciente y los símbolos de los sueños, una presencia lejana lo acompañaba, como una sombra luminosa que nunca desaparecía. Era la esencia de Isabela, de Lie,
y de todos los grandes soñadores que habían venido antes. Ellos, en un plano más allá de la vida y la muerte, continuaban guiando y protegiendo a aquellos que seguían el sendero de los sueños, tal como ellos lo hicieron en su tiempo. Los siglos pasaron y, aunque el mundo cambió, el mensaje de los sueños perduró. Aquellos que estaban dispuestos a escuchar las voces del corazón y a cruzar las puertas de luz seguían siendo guiados hacia el entendimiento profundo del misterio de la existencia. Y así, la danza eterna de los soñadores continuaba, más allá del tiempo y el espacio, un flujo infinito de conciencia que nunca se detenía, que siempre avanzaba, buscando la verdad a través de la luz y la sombra. Y cuando la noche caía, cuando el silencio llenaba la oscuridad, los soñadores de todos los tiempos y lugares, conectados por el mismo hilo invisible, cruzaban juntos la puerta de luz, sin fin y sin principio, en el viaje sin término del conocimiento eterno. Con el paso de los siglos, el sendero de los sueños se convirtió en una tradición mística, un legado perpetuo que atravesaba fronteras, culturas y generaciones. Los soñadores de cada época, guiados por las enseñanzas de Isabella, Lie y aquellos que los sucedieron, empezaron a formar comunidades dedicadas al estudio y la práctica de los sueños. Estos grupos, aunque dispersos por el mundo, compartían una comprensión común: los sueños no solo eran una herramienta para el autoconocimiento, sino una vía para la sanación colectiva y la evolución espiritual. Una de estas comunidades floreció en un remoto rincón del mundo, donde un joven llamado Nax, nacido bajo un eclipse de luna, comenzó a tener sueños que lo conectaban con los mismos lugares y seres que Isabella había visitado. Nax, desde temprana edad, mostró una capacidad inusual para comprender los significados profundos de los sueños, pero también una extraña sensación de que algo más estaba sucediendo, algo que trascendía los límites del tiempo. A menudo, en sus sueños, veía a Isabella, Lie y Amaro, como figuras brillantes que se desvanecían tan rápido como aparecían. Ellos le hablaban sin palabras, transmitiéndole conocimientos de manera instantánea, como si sus almas se fusionaran brevemente en el éter del sueño. Nax sentía que una gran responsabilidad descansaba sobre sus hombros, como si fuera el siguiente eslabón en la cadena de los soñadores. Un día, durante una profunda meditación nocturna, Nax recibió una visión clara: debía viajar a un antiguo templo de sueños que se encontraba en las montañas, un lugar donde generaciones de soñadores se habían reunido para compartir sabiduría. Nadie había visitado el templo en siglos, y muchos lo consideraban una leyenda, un sitio olvidado por el tiempo. Sin embargo, Nax sabía que ese era el lugar donde debía ir, el umbral hacia el próximo despertar. Durante su travesía, Nax se enfrentó a varios desafíos. No solo las montañas eran difíciles de atravesar, sino que en su interior, sentía cómo sus propios miedos y dudas se materializaban, desafiando su decisión. Sin embargo, cada vez que caía en la desesperación, recordaba los susurros de Isabella, Lie y Amaro, como si su energía lo impulsara a seguir adelante. Los sueños, pensaba Nax, son también un reflejo de los obstáculos internos. Si puedo superar esto, estaré más cerca de la verdad. Finalmente, llegó al templo, un lugar envuelto en misterio, donde las ruinas de antiguos rituales se mezclaban con la vegetación salvaje. En su interior, Nax encontró un altar que parecía estar esperando por él, un altar que, al tocarlo, abrió una puerta invisible en su mente. Se encontró, una vez más, en el jardín de sueños, ese lugar de luz y flores brillantes. Allí, frente a él, se presentó una figura, no humana, sino una manifestación pura de luz y sabiduría. Era la esencia misma de los grandes soñadores que lo precedieron. Isabella, Lie, Amaro y muchos otros se unieron en esa forma luminosa, y su presencia era una mezcla de amor y compasión, como si cada uno de sus gestos fuera una bendición eterna. «Has llegado, Nax», dijo la figura luminosa, su voz resonando como un eco suave en su mente. «Te hemos estado esperando». Nax, de rodillas, preguntó, aunque ya sabía la respuesta: «¿Qué debo hacer ahora?». «Debes enseñar lo que has aprendido, Nax. Los sueños son el medio, pero el propósito es siempre el mismo: ayudar a que la humanidad despierte a su verdadera esencia. Este es el ciclo eterno de los soñadores. Tú no eres el fin, sino el principio de una nueva etapa,
donde los seres humanos comprenderán que el mundo de los sueños y el mundo físico son, en esencia, uno solo. Solo cuando esta conexión se haga clara, podremos sanar el corazón de la humanidad. Con esas palabras, la figura luminosa lo tocó, y Nax sintió cómo todo el conocimiento de los soñadores pasados se vertía en su ser. Era como si la historia de todos los que habían caminado antes que él se integrara en su alma, uniendo pasado, presente y futuro en una sola visión. Al despertar, Nax ya no era el joven que había comenzado su viaje. Se había convertido en un soñador consciente, un maestro de los sueños. Comprendió que su tarea era extender las enseñanzas a aquellos que aún vivían desconectados de su esencia, aquellos que habían olvidado que los sueños eran el puente entre lo terrenal y lo divino. Su misión era ayudar a otros a despertar, a ver los sueños como una forma legítima de conocimiento, a encontrar la sanación a través del entendimiento profundo de lo invisible. En los años siguientes, Nax reunió a un grupo de discípulos, quienes, como él, comenzaron a entender el poder de los sueños. Juntos viajaron por el mundo, compartiendo sus enseñanzas y ayudando a las personas a reconectar con la magia del sueño. No solo curaban enfermedades del cuerpo, sino también del alma, guiando a quienes se sentían perdidos o desconectados. Así, el legado de los soñadores continuó, creciendo y expandiéndose como una corriente infinita que fluía a través del tiempo. Las generaciones posteriores, influenciadas por los grandes maestros de los sueños, comenzaron a comprender que los sueños no eran solo un fenómeno mental, sino un lenguaje profundo del alma, una llave para acceder a la sabiduría universal. Y en cada noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo y la luna iluminaba la oscuridad, los soñadores cruzaban las puertas de luz, llevando consigo la antorcha del conocimiento eterno. La danza de los sueños seguía sin fin, guiando a las almas hacia una comprensión más profunda de la vida, el amor y el universo, recordando a todos que, aunque el tiempo avanzara, la verdad de los sueños permanecía inmutable, un reflejo de lo que somos, de lo que podemos ser, y de lo que siempre hemos sido. A medida que los siglos pasaban, la tradición del sendero de los sueños se entrelazaba con las historias de pueblos, religiones y filosofías, transformándose en un conocimiento universal que trascendía los límites de la cultura y la época. Los sueños ya no eran considerados simples manifestaciones del subconsciente o ilusiones fugaces, sino vehículos de sabiduría profunda, puertas hacia el entendimiento de los misterios más grandes del universo. Los soñadores, ahora reconocidos como guías espirituales, se convertían en puentes entre el mundo físico y lo intangible, los guardianes de los secretos que solo se podían descubrir cuando la mente y el alma se liberaban en los paisajes nocturnos del sueño. Sin embargo, como ocurre con todo conocimiento que se transmite de generación en generación, el sendero de los sueños enfrentaba desafíos. A medida que las sociedades se modernizaban y la ciencia y la tecnología avanzaban, muchos comenzaron a ver los sueños como simples procesos biológicos. El misticismo y las enseñanzas espirituales perdían terreno frente a la lógica y el materialismo. Sin embargo, una nueva generación de soñadores seguía despertando, alimentada por una profunda intuición y por sueños que no podían explicarse con la razón. Uno de ellos fue Sire, una joven nacida en una ciudad llena de rascacielos y pantallas brillantes, donde el ruido constante de la vida moderna ahogaba cualquier intento de introspección. Desde pequeña, Sire soñaba de manera vívida. Sus sueños eran más que simples imágenes, eran experiencias completas, tan reales que al despertar sentía que había vivido múltiples vidas. Sin embargo, la lógica y el escepticismo de su entorno la hicieron dudar de la naturaleza de estos sueños, hasta que una noche, uno de ellos la despertó de manera tan profunda que supo que debía hacer algo con ese conocimiento. En ese sueño, se encontraba en un vasto océano, un mar de calma y oscuridad donde flotaba una esfera de luz. La esfera le hablaba, no con palabras, sino con una vibración que resonaba en su pecho. El equilibrio se ha perdido, Sire, decía la esfera, y los soñadores deben reunirse una vez más para restaurarlo. Al despertar, Sire comprendió que el mensaje era claro, algo estaba ocurriendo, algo que amenazaba el delicado equilibrio entre el mundo de los sueños y la realidad física. Su vida cambió en ese momento. Decidió viajar, buscar a aquellos que aún guardaban el conocimiento ancestral de los sueños, y compartir sus propias experiencias. Sabía que,
Al igual que los soñadores que vinieron antes que ella, su misión era restaurar la conexión perdida con los mundos invisibles. Durante su búsqueda, Sire encontró a otros soñadores, dispersos por el mundo, que también sentían la misma llamada. Había un anciano llamado Orilien, un maestro de los sueños olvidados, que le habló de la gran ruptura que había ocurrido hace siglos, cuando el mundo físico se desvió demasiado del mundo espiritual. Orilien explicó que, a medida que la humanidad se distanciaba de la naturaleza y de los misterios del alma, los sueños comenzaron a perder su poder, y la conexión con la sabiduría universal se debilitó. La tarea de los soñadores era restaurar esa conexión, devolver el equilibrio entre lo físico y lo espiritual, para que la humanidad pudiera despertar a su verdadero potencial. Juntos, Sire, Orilien y otros soñadores formaron una nueva comunidad, una que no solo enseñaba sobre los sueños, sino que también practicaba antiguos rituales de conexión con los reinos invisibles. Comenzaron a crear espacios sagrados donde los individuos podían meditar, sanar y, sobre todo, recordar su conexión con el mundo de los sueños. Estos espacios eran refugios donde el ruido del mundo moderno se silenciaba, permitiendo que la mente viajara más allá de las limitaciones de la vida diaria. Los resultados fueron sorprendentes. Aquellos que se adentraban en estos espacios experimentaban sueños más claros y profundos. Muchos comenzaron a sanar viejas heridas emocionales, a resolver conflictos internos que antes parecían insuperables. Algunos incluso comenzaron a recordar vidas pasadas, o a conectarse con seres de otras dimensiones, percibiendo el vasto entramado de la existencia de una manera que nunca antes habían imaginado. Pero no todos aceptaban este regreso al misterio. El mundo moderno, cada vez más enfocado en la ciencia y el progreso material, veía estas prácticas con escepticismo y temor. Las autoridades, tanto científicas como políticas, comenzaron a intervenir, tratando de desacreditar a aquellos que practicaban el sendero de los sueños. Sin embargo, Sire y sus compañeros sabían que su misión era más importante que cualquier desafío que pudieran enfrentar. Sabían que el despertar de la humanidad dependía de recordar las lecciones de los soñadores pasados, de restaurar el equilibrio entre los mundos visibles e invisibles. Una noche, mientras meditaba bajo las estrellas, Sire tuvo un sueño que le reveló la clave para llevar la sabiduría del sendero de los sueños a todos los rincones del mundo. En su sueño, se encontraba nuevamente en el océano de calma y oscuridad, frente a la esfera de luz. Esta vez, la esfera se disolvió en una multitud de luces pequeñas, cada una representando a una persona, a un alma despertando. La luz está dentro de todos, dijo la esfera, y cada ser humano es capaz de abrir la puerta del sueño. El camino hacia el despertar no es un viaje solitario, sino un viaje colectivo. Todos deben recordar juntos. Al despertar, Sire entendió el mensaje. El sendero de los sueños no solo debía ser un camino para unos pocos elegidos, sino una red global, un movimiento colectivo que reuniera a todas las almas dispuestas a despertar. La verdadera fuerza del conocimiento de los sueños radicaba en su capacidad para unir a la humanidad, para sanar las divisiones y restaurar el equilibrio que se había perdido. Con este nuevo entendimiento, Sire y su comunidad comenzaron a expandir su alcance. Crearon escuelas de sueños, no solo en lugares apartados, sino en las ciudades mismas, donde la gente de todos los orígenes pudiera acceder a las enseñanzas y la sanación que los sueños ofrecían. Utilizaron la tecnología moderna para conectar a los soñadores, creando una red global de conciencia soñadora que cruzaba fronteras y divisiones. Así, el sendero de los sueños renació, más fuerte que nunca. Y aunque los desafíos seguían siendo grandes, la luz del conocimiento eterno comenzó a brillar más intensamente. En cada rincón del mundo, las puertas de los sueños se abrieron una vez más, y la humanidad, guiada por aquellos que habían despertado, comenzó a recordar su conexión con el universo, su esencia divina, y el poder transformador de los sueños. Y cuando el último soñador cruzó la puerta de luz, sabían que el ciclo nunca terminaría. Los sueños seguirían siendo el puente hacia lo divino, un camino sin fin, un sendero de luz y sabiduría que guiaba a la humanidad hacia su despertar definitivo.